Bueno, vamos a arrancar con un ejercicio físico porque tenemos que alinear las energías, así que les voy a pedir a todos que se paren donde estén. ¿Dónde están? Chicos, hoy no vamos a pasar música porque estamos medio tarde, ¿no? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Si les puedo pedir que se paran, chicas, las veo muy sentadas ahí en Pampa del Indio. Dejen todos los bártulos. Miren, estoy acá rodeada de libros, pero aunque no me vean, estoy parada. Bueno, ¿están cómodos, cómodas, todas? Bueno, muy bien. Vamos a hacer un saludo hoy, nos vamos a saludar y espero que otro día ustedes también puedan hacer un saludo en pero hoy vamos a hacer un saludo de yoga, ¿sí? Entonces, vamos a separar los pies a la altura de los hombros, vamos a hundir nuestras raíces en nuestra tierra, como lo indica nuestro título, que es Nuestros cuerpos, nuestros territorios. Vamos a hundir nuestras raíces en la tierra, conectando con todo lo que hay en nuestra tierra, y vamos a elevar nuestra cabeza al cielo, elevando nuestros pensamientos a todo lo bueno que queremos que suceda en esta clase y en la vida. Vamos a juntar las manos, apoyándolas en el centro de nuestro cuerpo, apoyando en nuestro corazón. Vamos a hacer 3 respiraciones profundas, donde el aire lo vamos a mandar a la panza, acá abajo, acá, como si fuera los intestinos. Vamos a respirar y el aire lo mandamos para la panza, que se infla, y vamos a alargar el aire diciendo la palabra OM. Eso va a ser el principio y después vamos a cantar Shanti. Así que, bueno, me siguen y vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, inspiro profundo, profundo, profundo y voy con el OM. Otra vez. Shanti, Shanti, Shanti. Que la paz que hay en mí esté con todas ustedes y todes ustedes. Bueno, buenos días, buenos días. La clase de hoy la vamos a dedicar a hablar de nuestros derechos. Entonces, yo había pedido que tuvieran constituciones nacionales en la mano, les habían conseguido unas constituciones que no sé si llegaron a entregarles, y bueno, vamos a trabajar con lo que tengamos, ¿no? Cuando yo les pregunto a ustedes cuáles son sus derechos, ¿qué derechos tienen ustedes? ¿A qué cosas tienen derechos? ¿Qué me dirían? Derecho a la vida, dicen las compañeras. Muy bien. Otro. A la salud, Sí, educación, sí. ¿Qué más? trabajo digno, una vivienda, Sí. ¿Más? derecho a ser libres, dice una compañera también. Más en libertad.
más. Derecho a la libre expresión, Muy bien. Derecho a decidir. Libertad de culto. Sí. Bueno, hay un montón de derechos que a veces uno no sabe, no conoce, y es muy importante saber, porque además estos derechos que hoy llamamos derechos humanos, no siempre fueron todos reconocidos y no siempre le fueron reconocidos todos los derechos a todas las personas. Hoy, en el siglo XXI, teóricamente, todas las personas humanas tenemos reconocidos todos los derechos. Eso se llama universalidad de los derechos humanos. Que los derechos humanos son universales quiere decir que todas las personas, no importa su edad, su origen étnico, su nacionalidad, su condición social, educativa, de clase, todos tenemos los mismos derechos. Pero esto que hoy parece como una cosa muy obvia, no siempre fue obvio, porque básicamente las personas a lo largo de la historia y los grupos han ido conquistando derechos. Mejor dicho, han ido conquistando el reconocimiento de los derechos. Se dice que los derechos humanos son innatos, o sea que los tenemos desde que nacemos, y que los derechos humanos son tales por el hecho de ser personas, o sea que por el solo hecho de que una persona es persona, tiene derechos humanos. Eso parece una cosa bastante obvia, porque además, cuando uno busca la definición jurídica de qué es ser una persona, la definición de qué es una persona no está referida a la biología. Una persona es aquella que es titular de derechos, o sea que más o menos es una especie de tautología, es una obviedad. La persona es aquella que tiene derechos, que es titular de derechos, y los derechos humanos son aquellos derechos que una persona tiene por el solo hecho de ser persona. Pero como ustedes saben muy bien, a lo largo de la historia de la humanidad, las mujeres no teníamos derechos y nos tocó batallar durante muchos años para conseguir los derechos. Los niños no tenían reconocimiento de los derechos y los padres decidían todo sobre ellos sin que tuvieran derechos propios. Los pueblos originarios, sus derechos les fueron conculcados. Ustedes saben muy bien la historia de la imposición de la cruz y la espada en lo que fue la conquista de América, o sea que les sacaron sus territorios, les prohibieron practicar sus religiones. Lo mismo con los afro. Los afro fueron arrancados de África y traídos como esclavos a América. Durante muchos siglos hubo esclavitud de muchos pueblos sometidos, no sé, en el Imperio Romano, en la conquista de América, son ejemplos más que obvios, y recuperar esos derechos y el reconocimiento de los derechos costó muchos siglos, ¿no? Entonces, la historia de los derechos humanos es una historia muy larga, pero en general lo que hoy se consideran como derechos humanos son derechos que se van consolidando a partir de la Segunda Guerra Mundial. O sea, después de los horrores del nazismo y de las guerras mundiales, es como que los países del mundo se van organizando para crear lo que conocemos hoy como derechos humanos o el Sistema Internacional de Derechos Humanos. En la clase de hoy tengo un PowerPoint que yo ya le pasé a Jonathan, y que es un PowerPoint muy cargado de información y con letra chiquita. Por lo tanto, no es un buen PowerPoint divertido, pero que les va a quedar a ustedes para que después lo vean, ¿no? Yo voy a darles un pantallazo general de esto. Bueno, entonces,
Lo que les voy a contar hoy, que es bastante más complejo de lo que les voy a contar, pero les voy a contar, es un poco cómo los estados de todas partes del mundo se organizaron para defender los derechos humanos. Entonces, cuando hablo de estados, estoy hablando de los países, de su organización política y de los tres poderes del Estado. Como ustedes saben, cada país tiene un gobierno, pero nuestro gobierno no es solo el presidente, no es solo el poder ejecutivo, sino que tenemos tres poderes del Estado: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Cuando yo hablo del Estado, hablo de compromisos internacionales que asumen los países, comprometiendo a todos los órganos del Estado nacional, de los estados provinciales y de los estados municipales. Vamos con las diapo. Los países fueron creando este sistema después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Los estados crean las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es un organismo internacional formado por todos los estados del mundo, ¿no? Ese organismo internacional tiene órganos políticos y órganos técnicos. Los estados firman tratados internacionales, que son acuerdos. Hay tratados internacionales entre dos países. Ejemplo, nosotros podemos firmar tratados en la órbita del Mercosur con Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil. Esos son tratados multilaterales, pero de una región determinada. En cambio, los tratados que se firman en la órbita de las Naciones Unidas son tratados multilaterales globales, firman todos los países del mundo, ¿sí? Entonces, estos derechos humanos fueron consagrados en tratados multilaterales, que ahora después vamos a pasar un poco revista, ¿no? Y lo importante es que nuestra Constitución Nacional de 1853, que algunos de ustedes ya la tienen en sus manos, ahí las veo en Pampa del Indio, la Constitución original de 1853, que es muy vieja, muy vieja, muy vieja, tenía algunos derechos, que ahora los vamos a ver, pero con la reforma de 1994, que se hizo en Santa Fe, en 1994, lo que pasó es que se reformó la Constitución y se incorporaron los tratados internacionales de derechos humanos como parte de la Constitución Nacional. Entonces, todos los tratados internacionales de derechos humanos que se les dio rango constitucional en esa reforma constitucional de 1994, ¿sí? Son tratados que hoy están incorporados en nuestra Constitución Nacional. Por eso acá vamos a ver esto que nos está mostrando nuestro querido amigo Jonathan. Hay sistemas de protección de los derechos humanos en distintas partes del mundo. Hay un sistema universal, que es el de las Naciones Unidas, que es este global del que les hablo. Después hay un sistema europeo, los propios países de Europa, que es la Unión Europea, han creado su propio sistema de protección. Hay otro sistema en África, ¿sí?, que han creado a través de tratados su propio sistema de protección. Y hay un sistema interamericano. Nosotros, Argentina, somos parte del sistema de Naciones Unidas y, por supuesto, del sistema interamericano. El sistema interamericano es un sistema en la órbita de la Organización de Estados Americanos. Es decir, que abarca desde Canadá, en el norte, hasta Chile y Argentina en el sur. Abarca todos los países de Latinoamérica y el Caribe, pero también abarca a Estados Unidos, Canadá. La base del sistema de Naciones Unidas son los tratados internacionales de derechos humanos que se firmaron a nivel global, que ahora en un ratito vamos a verlos. Y la base del sistema interamericano son los tratados que se firmaron, empezando por, capaz que lo oyeron nombrar algunas veces, el pacto de San José de Costa Rica, es el pacto principal, que se llama también Convención Americana de Derechos Humanos.
Los pactos de Naciones Unidas originarios, que son el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, son de 1948. O sea, ahí bien terminó la Guerra Mundial, se firmaron esos tratados. En cambio, el Pacto del Sistema Interamericano, el primero es de 1969. Igual, algo que les quiero contar es esto. Estos tratados de derechos humanos ponen y crean determinados organismos técnicos que van a, de alguna manera, juzgar a los estados que violan los derechos. Hay varios órganos de tratado en la órbita de Naciones Unidas y 2 organismos a nivel de América, que son, habrán oído nombrar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La cosa que quiero destacar es que cualquier país que viola estos derechos humanos, cuando ha ratificado un tratado, se somete a la jurisdicción a poder ser juzgado por los organismos de Naciones Unidas o por los organismos del sistema interamericano. La trampa en el caso interamericano está en que Estados Unidos y Canadá no se han sometido a la jurisdicción de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana. Entonces, ellos opinan de muchos temas y de hecho incluso puede haber jueces de la Corte Interamericana que sean de nacionalidad estadounidense o canadiense, pero sin embargo Estados Unidos no se somete a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Y otra cosa que les quiero compartir, que después la vamos a ver con detalle, pero que también me gusta subrayarla, es que en el sistema de Naciones Unidas, todos los estados que son parte de las Naciones Unidas, que se sientan ahí en las Naciones Unidas, discuten la redacción de los tratados, pero después no todos los países ratifican los tratados. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos es uno de los países del mundo que menos tratados tiene ratificados. Entonces, muchas veces, por eso vemos que en Estados Unidos hay todavía pena de muerte en muchos estados de Estados Unidos. Estados Unidos no responde por los crímenes que cometen, las guerras que hacen otros países, porque no se somete a los tratados. O, por ejemplo, vimos las semanas anteriores cómo la Corte Suprema de Estados Unidos, con una composición ahora, después del gobierno de Trump, muy reaccionaria, volteó el derecho al aborto como una obligación constitucional en Estados Unidos que queda librado a cada estado, porque ellos no tienen ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y por lo tanto pueden revertir normas que otros países del mundo no podríamos revertir. Ahora yo les quiero contar que nuestra Constitución Nacional, les voy a contar la Constitución como es ahora después de 1994 para no hacerles lío del pasado, pero digamos, cuando las personas, los ciudadanos argentinos o quienes habitamos el territorio argentino, no hace falta ser argentino, nacional argentino para poder defenderlos. Como los derechos humanos son universales, todas las personas, no importa su nacionalidad, tenemos los mismos derechos. Entonces, cualquier persona que habite en el suelo argentino tiene derecho a que el Estado argentino le garantice todos sus derechos humanos, los que ustedes mencionaron y una lista más larga que después vamos a ver. Entonces, cuando me violan un derecho, sea yo argentino, boliviano, peruano, paraguayo, o urbano, rural, niño, anciano, gay, lesbiana, travesti, cualquier cosa que sea, tengo derecho a que me respeten mis derechos humanos. Entonces, el Estado debe garantizar los derechos humanos de manera activa y de manera pasiva. ¿Qué es eso? Por ejemplo, el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, está claro que el Estado tiene una obligación activa de garantizarlo. ¿Por qué?
Tiene que haber educación pública, tiene que haber salud pública, tiene que haber algún sistema para que cualquier persona pueda acceder a la vivienda. Ahí hay obligaciones activas. El Estado tiene que tener presupuesto y políticas públicas para garantizar esos derechos. Pero hay otros derechos que pueden ser violados y el Estado tiene una obligación donde si se viola ese derecho puede estar incurriendo en responsabilidad por omisión. Entonces, por ejemplo, yo tengo el derecho a una vida libre de violencia. El Estado nacional, provincial, puede violar ese derecho si me detienen arbitrariamente, si me torturan. Ahí estaría el Estado nacional o provincial, dependiendo de quién sea el funcionario que comete el delito, violando el derecho en primera persona. Ejemplo, no sé, la policía lo que se llama gatillo fácil, la policía que tortura, la policía que reprime o mata a alguien a mansalva sin que haya ningún delito ni ninguna justificación. En esos casos, el Estado está violando la responsabilidad a una vida libre de violencia y la seguridad de nuestros cuerpos de manera directa. Pero también el Estado puede ser condenado por la omisión en la prevención de la violencia contra las mujeres, aunque la violencia sea cometida por parte del marido o el exmarido o el novio o un tipo que persigue a una chica. Me explico, entonces ahí es más complicado de probar, pero el Estado nacional y el Estado provincial tienen responsabilidad por haber omitido las garantías para que esa mujer no sea víctima de violencia. Sé que estas cosas que les digo pueden ser complicadas, ustedes vayan asumiendo esto que les digo y después en todo caso se anotan y hacemos preguntas, ¿no? Pero quiero que entiendan que estos tratados internacionales y la normativa actual garantiza nuestros derechos en todos estos aspectos. Entonces, hay mecanismos de defensa de los derechos humanos en el derecho interno que garantiza nuestra Constitución. Yo acá tengo la mía bastante, muy viejita, muy baqueteada. A ustedes les dieron constituciones nuevitas, pero digamos que la Constitución Nacional prevé el mecanismo, la acción por la cual a nivel interno de un país, de Argentina, se protegen los derechos son el amparo, o sea, yo puedo presentar una acción de amparo para proteger los derechos en un juzgado local, ¿sí? Por ejemplo, si mi hijo es discriminado por tener una discapacidad en la escuela y no lo quieren en la escuela, es un tema muy habitual que hay discapacidades raras, ¿no? Por ejemplo, los chicos que tienen algún trastorno, algún síndrome. Bueno, entonces a veces la escuela no los rechaza. Sobre todo pasa con escuelas privadas que rechazan a chicos con discapacidad, con autismo, por ejemplo. Es muy frecuente que escuelas privadas, religiosas o escuelas privadas rechacen a los chicos con autismo. Entonces yo puedo presentar un amparo en defensa del derecho a la educación de mi hijo o de mi hija, explicando por qué es la escuela la que se tiene que adaptar al niño que tiene alguna discapacidad y no el niño ser discriminado y perder la escuela. ¿Sí? Eso se hace por una acción de amparo. Hay acciones de amparo para defender todos los derechos, eso está en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Hay acciones de amparo para defender mi derecho al ambiente sano, esa tiene una acción específica en el artículo 41 de la Constitución. Y después hay acciones de amparo vinculadas a mis derechos como usuario o consumidor, que están en el artículo 43. Por ejemplo, si me vendieron leche podrida, bueno, tengo un montón de acciones para reclamar mis derechos como usuario o como consumidor. Estas acciones de amparo se pueden presentar de manera individual o de manera colectiva. O sea que hay una cosa que se llama amparo individual y otra que se llama amparo colectivo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si violaron el derecho de mi hijo autista
a la escuela es un amparo individual. Yo me presento en defensa del derecho de mi hijo. Si tengo VIH y no me dan los medicamentos, tengo derecho a un amparo individual. Si mi hija está embarazada y quiere interrumpir ese embarazo porque es producto de una violación y no me dan en el servicio de salud rápidamente, no le interrumpen el embarazo, tengo que pedirlo a través de una acción de amparo. Esos son amparos individuales. Amparo colectivo es cuando, por ejemplo, quieren hacer una mega represa que va a inundar nuestro pueblo de agua y nuestra comunidad indígena quiere seguir viviendo en el lugar a donde vive y rechaza esa obra. Entonces presentamos un amparo colectivo, todos los integrantes, en nombre de todos los integrantes de esa comunidad. O, por ejemplo, amparo colectivo también puede ser, no sé, porque una empresa está volcando residuos tóxicos al agua y está matando a todos nuestros peces o contamina el agua, o porque alguien está tirando agrotóxicos que van a contaminar el agua de nuestro río, de donde una comunidad indígena toma el agua. En esos casos se presenta una acción de amparo colectivo, ¿correcto? Es muy importante que ustedes sepan esto. Esto no es un tema de abogados, sino que ustedes tienen que saber sus propios derechos para poder después pedir lo que quieran pedir, ¿no? Las acciones de habeas corpus y de habeas data son acciones específicas, son como un amparo, pero el habeas corpus se utiliza para los casos en que una persona es secuestrada o desaparecida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, cuando hay una detención arbitraria de una persona, ¿no? Tenemos muchísimos casos de detenciones arbitrarias de personas de pueblos originarios o de campesinos. Cuando avanza la frontera de la soja, en muchos casos, cuando hay resistencia por parte de las poblaciones originarias o de los pueblos campesinos, hay permanentemente detenciones arbitrarias. Y en esos casos, para que la justicia tenga que explicar por qué detuvo, qué pasó, se presentan habeas corpus, que es como una acción de amparo, pero vinculada a la vida y la integridad de las personas. Es una acción de amparo específica para la desaparición, muerte o violaciones a la seguridad de las personas. Y después el habeas data tiene que ver con el derecho a la información. Es, por ejemplo, cuando el Estado tiene información reservada sobre mi persona y yo quiero saber qué información tienen sobre mí. Viste que ahora tenemos este efecto que, no sé, tienen información nuestra porque ponen cámaras o porque, no sé, tienen registros de nuestros celulares y todo lo que ponemos en un celular es público y registrado. Bueno, y queremos saber qué información tienen de nosotros, eso se pide por habeas data. Entonces, la otra cuestión importante que tienen que saber es que cuando el Estado Nacional, porque muchos de los delitos que estoy diciendo y muchas de las violaciones de los derechos humanos que estoy diciendo, las pueden cometer, las violaciones a los derechos humanos las pueden cometer el Estado municipal, el Estado provincial, pero hay una responsabilidad internacional de nuestro Estado Nacional. O sea, aunque sea el gobierno de la provincia del Chaco el que viola los derechos de las personas, en la responsabilidad internacional responde el Estado Nacional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay un famoso caso que llegó a instancias internacionales que ocurrió en el Chaco, de una niña violada a la que no se le dio la debida atención sanitaria. Entonces fue condenado el Estado argentino por esa violación al derecho humano, aunque el caso fue perpetrado en la provincia del Chaco y el Estado responsable en primer lugar era el gobierno del Chaco. Esto ocurrió hace muchos años. Es más, ocurrió durante un gobierno radical, pero la responsabilidad internacional, no importa si gobierna Juan o Pedro,
no importa si es un gobierno de un signo político o de otro, terminan siendo responsables el gobierno nacional por los hechos cometidos por un gobierno local, no importa en qué fecha ni cuál sea su signo político, ¿no? Entonces, ¿cuándo hay responsabilidad internacional de un Estado por la violación de los derechos humanos? Bueno, hay responsabilidad internacional de un Estado por la violación de los derechos humanos cuando no se garantizaron los derechos a nivel nacional. Hay 3 tipos de mecanismos de defensa de los derechos humanos a nivel internacional. Uno se llama informes periódicos, quiere decir que la Argentina, en cada uno de los tratados que tiene que firmados, tiene la obligación de presentar un informe periódico, algunos son cada 5 años, otros cada 4, otros cada 6 años, a los distintos órganos de tratado de Naciones Unidas, explicándole cuál es el estado del arte, cómo va llevando las violaciones a los derechos humanos en ese tratado. Ejemplo, no sé, al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales le tiene que explicar cómo está cumpliendo con el derecho a la salud, con el derecho a la educación, con el derecho a la vivienda, con el derecho al trabajo. Tiene que rendir cuentas de cuáles son las leyes que están vigentes para mostrar que ninguna ley vigente viola los tratados. Y lo que sucede ahí es que las organizaciones de derechos humanos presentamos informes paralelos o informes sombra, donde denunciamos si hubo alguna violación a los derechos humanos en alguna provincia o en algún lugar. Y se le toma examen a la Argentina en esos comités de Naciones Unidas en función de lo que denunciamos las organizaciones no gubernamentales que sucedió. Ahora después lo vamos a ver con más detalle. Pero entonces hay unos informes periódicos que tiene que presentar Argentina para explicar que está cumpliendo con los derechos humanos y se le toma un examen periódico. Deben rendir examen, va un funcionario, ahora se hace mucho por internet, pero hay un funcionario local que rinde examen, en general es alguien de Cancillería o alguien de algún área que va y rinde examen, por ejemplo, la Convención sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. La que va y rinde examen es la ministra de la Mujer de la Nación, pero rinde examen y tiene que dar cuentas aunque haya habido una violación de los derechos humanos en Chaco. No importa si ella es responsable directa o no de esa violación, ella tiene que explicar qué hizo el Estado argentino para reparar una situación de violencia de género, de discriminación laboral a una persona trans o lo que fuere, ¿ok? Y después hay 2 mecanismos más que son comunicaciones, peticiones, quejas o denuncias. Este es el más importante para ustedes, personas, porque las quejas, denuncias o peticiones ante los órganos de Naciones Unidas las puede presentar una persona individual, un colectivo, o sea, las puede presentar la persona que fue violada en sus derechos, en este caso lo podría presentar la chica con violada o la familia de la chica con violada, o los puede presentar un colectivo a su nombre, una organización de derechos humanos de Chaco o de Argentina, puede presentar la queja por la violación de los derechos de la niña en la medida en que no se haya logrado la reparación a nivel nacional. Se tiene que haber agotado el juicio en la Argentina con una resolución negativa o tiene que haber habido una demora en la justicia de tal magnitud que se da por perdido el caso porque la justicia no lo resolvió. Y después hay un mecanismo de investigaciones que es que los órganos de Naciones Unidas, cuando hay un país donde se cree que hay muchas violaciones de los derechos humanos, manda una investigación, qué sé yo. Afganistán, bueno, investigación en Afganistán. O, por ejemplo, hay países que son acusados por otros países de violación a los derechos humanos, entonces se manda una investigación a Venezuela, típico. Pero nosotros también podemos pedir una investigación de un tema en particular. Entonces puede haber investigaciones globales sobre el derecho de las personas con discapacidad o puede haber una investigación a un país por un tema específico. Entonces, bueno, no sé,
pedimos una investigación, no sé, por el desmonte en Argentina. Y bueno, hay que saber a qué órgano de tratado se pide la investigación. Esto que les pongo acá es para que después lo vean en la clase práctica o lo vean en sus casas, para que tengan alguna idea, ¿no? Entonces, esta es la lista de los tratados y documentos internacionales que hoy tienen rango constitucional en Argentina. Lo puse con siglas, pero ahora les paso a explicar. DEUA es la Declaración Universal, o sea, ¿qué tratados del sistema de Naciones Unidas y del sistema interamericano tienen rango constitucional? Escuchen lo que les digo y después lo vemos en detalle, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos, que es de 1948 y es así como la más básica, ¿no? Después, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. En ese se consagran los que se llaman derechos de primera generación, los individuales, los que tienen que ver con la libertad, de lo que ustedes me mencionaron al principio, la libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad, están ahí, o sea, los derechos civiles y políticos son como el derecho a votar, el derecho a elegir autoridades, y todos los que tienen que ver con las garantías en juicio. Nadie puede ser juzgado sin que un juez haya sido nombrado antes del juicio, las garantías que tienen cuando alguien va, que nadie puede ser obligado a declarar en su contra. ¿Vieron? Esas garantías que tienen que ver con lo procesal, con las garantías en juicio, con lo que tienen que ver con la libertad y la seguridad individual, que nadie puede violar tu domicilio, que nadie puede entrar sin una orden judicial a tu casa a hacer una requisa, que nadie te puede detener arbitrariamente, sin causa. Bueno, todo eso está en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. Después, uno de los pactos más importantes, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahí está educación, salud, todo lo que tiene que ver con el cuidado del patrimonio, el patrimonio en términos culturales, ¿no? El acceso a todos los bienes culturales, pero lo más importante ahí es que tenemos todos los derechos sociales, económicos, sociales, al trabajo, a la vivienda, bueno, todo lo que se les ocurra vinculado allí. Después, la Convención de los Derechos del Niño, que se dice niño en masculino, nosotros decimos del niñe, pero que abarca los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esto es muy importante, fíjense qué cosa que Estados Unidos no lo tiene firmado, por eso pueden mandar niños a la guerra, una locura. Pero bueno, la de los derechos del niño es muy importante, les pido particularmente que le echen una mirada a ese tratado, cuando todos estos tratados ahora, por eso es tan importante para los que son funcionarios, para las que son maestras, cuando le piden una constitución a sus alumnos en el secundario o en todas las organizaciones sociales que tengan una constitución, que tenga todos los tratados, porque nuestra constitución de 1853, reformada en el 94, la Constitución no es más solo el texto de la primera parte, sino que abarca todos los tratados. Por eso es tan importante que los funcionarios, los organismos públicos, las asociaciones civiles, y que en toda casa tengan una Constitución que tenga los tratados, porque hay un montón de artículos de esos tratados que se refieren a estos derechos. Entonces, cualquiera de ustedes, ciudadano o ciudadana, tiene que saber que tiene derecho a todos esos derechos que vienen en el anexo de la Constitución, que no están en la parte histórica de 1853, ¿no? Y sobre todo, la Convención de los Derechos del Niño es muy importante porque cambia el paradigma. Los niños, las niñas, son sujetos de derecho desde que nacen. Y por supuesto, hay algo que es la capacidad gradual, pero se invierte la lógica, o sea, los niños no son un objeto de los padres, de los maestros, los niños deben y pueden ser oídos en todo momento. Ellos tienen que tomar decisiones, a veces, cuando son pequeños, acompañados por su papá y su mamá, pero los padres no los sustituyen.
Eso es muy importante, sobre todo en la adolescencia. Recomiendo sobre todo si tenemos en el curso niñas, adolescentes. La categoría de adolescentes es muy importante. En nuestro Código Civil también se adaptó y los adolescentes entre 13 y 16 años tienen muchos derechos sobre su propio cuerpo, sobre su salud, que deben ser conocidos y respetados. Así que sugiero, si hay padres de adolescentes en el curso y si hay adolescentes en el curso, también revisar esto, que es bien interesante. La categoría de niño es hasta los 18 años. En principio, ¿qué quiere decir? La categoría de niño es hasta los 18 años para su protección, ¿sí? O sea, para todo lo que los favorece es hasta los 18 años. Pero esto no quiere decir que no sean sujetos de derecho desde que son pequeñitos. Y particularmente los adolescentes tienen muchos derechos que ejercen por sí solos y sin el tutelaje de sus padres, ¿no? Esto quiero poner énfasis porque es muy importante. Pero sí para ser protegidos hasta los 18. Es más, nuestro Código Civil extiende la responsabilidad de los padres al cuidado de los hijos hasta los 25, si son chicos que estudian. Chicos y chicas que estudian, tenemos responsabilidad de mantenernos hasta los 25 si estudian. Si no estudian y trabajan, es hasta los 18 nomás. Pero bueno, es interesante que exploren estos temas porque a veces uno se quedó con una idea atrasada, ¿no? Por ejemplo, hay derechos importantes para los niños. El derecho a jugar, el derecho a jugar, el derecho, y también los adultos tenemos derecho a vacaciones, derecho al descanso. Hay un montón de derechos está bueno que ustedes exploren, ¿no? Porque están permanentemente violados. El sistema capitalista viola nuestros derechos al descanso, y muchos niños no juegan, a veces no tienen derecho al juego. Bueno, volvemos a la lista de derechos. Eso que está CEDAW, ven que ahí dice CEDAW, eso está escrito en inglés, pero se los puse en inglés porque normalmente la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, usamos, no se sabe por qué, el nombre, la sigla en inglés, ¿no? Entonces, está bueno que la aprendan y la vean. Esa, cuando vean CEDAW, es la Convención sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. La que sigue es la Convención sobre la discriminación racial. La palabra raza está desterrada porque es una palabra incorrecta, ¿no? Antes, la raza es la raza humana, pero se acuñó la palabra raza y muchas veces se sigue utilizando para hablar de discriminación racial, cuando en realidad la palabra correcta es discriminación étnica. Bueno, este tratado que habla de la discriminación étnica o racial es el tratado cabeza para la defensa de los pueblos originarios, es el tratado más importante para la defensa de los afro, y es el tratado más importante, uno de los tratados más importantes para la defensa de los migrantes cuando son discriminados por su condición de nacional de otro país, ¿no? Entonces, yo les cuento todos los tratados que hay, pero capaz que ustedes tienen más curiosidad por alguno de estos tratados que por otros, ¿no? O les es más útil. El que sigue, CT, es la Convención contra la Tortura. La Convención contra la Tortura parece una cosa remota, uno dice tortura, piensa, bueno, en el medioevo, en esas películas antiguas, pero bueno, lo usamos mucho el tratado, lamentablemente lo podemos usar mucho el tratado contra la tortura. Escuchen muy bien esto. La definición de tortura requiere los siguientes elementos. Es cuando una persona sufre un daño o un daño sobre la vida y la integridad física de una persona es proferido por un funcionario público. O sea, uno piensa en tortura y piensa en un militar en la dictadura torturando, o piensa en un policía cometiendo un hecho ilegal, torturando a alguien para que confiese, pero les quiero poner el acento y el énfasis en que un empleado público, cualquiera sea su rol,
puede cometer tortura. Por eso particularmente es un tema de cuidado ser un profesional de la salud o ser un docente, porque si se es un docente o un profesional de la salud en un establecimiento estatal, cualquier hecho de violencia contra un estudiante o contra un paciente puede ser considerado tortura. Les cuento, por ejemplo, casos típicos hay casos de tortura por ligaduras de trompas inconsultas a mujeres originarias después de un parto, o sea, la mujer pare y el médico le hace una ligadura de trompas sin consultarla. Eso ha sido considerado tortura. O lo mismo, ligadura de trompas inconsulta después de haber hecho el raspaje de un aborto a una mujer, tortura. Bueno, etcétera. Entonces, les digo esto porque uno dice tortura, parece una cosa remota, pero no es tan remota, ¿no? Después, bueno, hay una serie de tratados que son adicionales o que son más remotos o más complejos. La Convención sobre el Genocidio está ahí también. Genocidio, a ver, genocidio es el caso donde un Estado extermina a todo un grupo por razones étnicas, culturales. Entonces, bueno, se habla del genocidio armenio. El Estado turco exterminó a los armenios por el solo hecho de ser armenio. El genocidio, la Shoah, se conoce, es el genocidio a los judíos perpetrado por el Estado alemán nazi en Europa. Pero bueno, en Argentina decimos que la dictadura militar cometió genocidio, ¿sí? Entonces, bueno, hay una convención, ahora hay una convención por temas de genocidio. Bueno, entonces, lo que les quiero contar es esto. Ustedes van a trabajar en algún momento con su Constitución Nacional. La Constitución Nacional Reformada de 1994, en el artículo 75, inciso 22, tiene la lista de los tratados de derechos humanos que están consagrados constitucionalmente. Como me dicen que no les consiguieron todavía la Constitución con los tratados, va a ser difícil que hagan un ejercicio con los tratados. No sé si tienen alguna virtual o no. Vamos a tener que pensar cuando la consigan cómo hacer el ejercicio, porque lo que yo quería mostrarles era que la Constitución originaria solo tiene unos poquitos derechos que están en el artículo 14, en el artículo 14 bis, o sea, el artículo 14 de la Constitución originaria es el que consagra los derechos individuales. Piensen que la Constitución de 1853, los señores que la escribieron pensaban en el libre comercio, son todas cosas muy referidas a las libertades, ¿no? La libertad de culto, la libertad de comercio, la libertad de transitar, etc. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional es un artículo que se agrega con la reforma, es como producto del peronismo del 45. Perón hace una reforma constitucional en 1949, que cuando viene la dictadura en 1955 deroga la Constitución Social del peronismo de 1949, que les súper recomiendo a quienes les interese que alguna vez se lean la Constitución de 1949 porque es súper de avanzada, es una Constitución que tiene los derechos de los niños, de los ancianos, es una Constitución que es como preanuncia lo que sucedió después en Naciones Unidas con todos estos tratados en 1948, ¿no? Pero bueno, lo que digo es, el artículo 14 bis de la Constitución resume los derechos sociales, derecho al trabajo, derecho, digamos, a la vivienda, los derechos sociales resumidos. El artículo 16 de la Constitución Nacional es el que habla de la igualdad, pero obviamente la igualdad ante la ley es bastante pobre comparado con los desarrollos jurisprudenciales que hubo después, donde hablamos de la igualdad real de oportunidades y de trato entre mujeres y varones. Pero el 75, inciso 22, es el artículo que nos abre la puerta a todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, bueno, ahí en esta diapo vemos
el estado de ratificación. Este es un mapa que en realidad está online en Naciones Unidas, ¿no? Todos ustedes pueden entrar, si ustedes quieren, después les voy a compartir por el WhatsApp el link de dónde entrar a la página web del Alto Comisionado de Derechos Humanos. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas hasta ahora venía siendo Michelle Bachelet, la expresidenta chilena que acaba de renunciar, pero el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas es el cargo más importante en Naciones Unidas en la defensa de derechos humanos, y en la página web de la oficina del Alto Comisionado tenemos todos estos mapas. Entonces, ahí se ve con distintos colores los países del mundo y cuál es el estado de ratificación de los tratados, ¿no? Entonces, en azul oscuro, Argentina, casi toda América Latina y Europa son los países del mundo que más tratados de derechos humanos tenemos ratificados. Argentina tiene ratificados todos los tratados de derechos humanos. No todos los tratados de derechos humanos que están ratificados tienen rango constitucional. Por ejemplo, no sé, el protocolo facultativo de la Convención de Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer no tiene rango constitucional, que es el que tiene herramientas para su defensa, no tiene rango constitucional, pero de todas maneras Argentina y América Latina junto con Europa son los países del mundo que más tratados tienen ratificados. Y como pueden ver, en naranja son los que, bueno, en rojo, ahí en Bordeaux, los que no tienen nada firmado, pero en naranja, que aparecen, ven, China, Estados Unidos e India tienen bastante pocos tratados firmados. Eso es un problema grave, 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 porque hoy Estados Unidos y China, con sus políticas comerciales, tienen mucha incidencia en muchas partes del mundo y no los podemos enganchar por sus violaciones a los derechos humanos porque la verdad que tienen pocos tratados firmados. Entonces ese es un problemita que habría que trabajar. Pero bueno, Eso que dice María José, ahí las chicas que están con las constituciones abiertas, es el 75, inciso 22, el artículo 75, inciso 22. Es todos los derechos y los tratados que está hablando María José. Ahí estamos viendo, por ejemplo, perfecto. Entonces, quería mostrar como una cosa bien aberrante de esto. La de los derechos del niño, la Convención de los Derechos del Niño es la que tiene más firmas y más ratificaciones, gracias a Dios. O sea, la mayoría de los países del mundo tiene firmado y ratificado este tratado. Fíjense que está todo en azul oscuro. ¿Quién no lo tiene firmado? ¿Quién no firmó los derechos del niño? Estados Unidos. Es una cosa que a mí me perturba, ¿no? Porque realmente mandan niños a la guerra y los niños están desprotegidos en Estados Unidos. Eso siempre quiero marcarlo porque me sorprende. Bueno, eso es simplemente para darles un ejemplo. Esta también quería mostrarles porque me parece, este es el que menos, la Convención de Derechos de los Migrantes es la que menos ratificaciones tiene hasta ahora. Fíjense que no la tiene ratificada ni Brasil. Esto para nosotros, ustedes que están ahí en los límites bien cercanos, digo por si están pensando en viajar a algún lado, si están pensando en irse a vivir a Brasil, no la tiene. Seguimos. Yo casi estaría dando por concluido acá, porque más o menos les conté todo lo que quería contarles. No quiero hacerles más galleta, ¿sí? Entonces, igual les va a quedar ese documento. Ese PowerPoint es muy importante. O sea, si en el curso hay funcionarios y funcionarias, abogados, abogadas que quieran profundizar en este tema, hay clases grabadas de esto más extensas. Pero ¿qué quiero cerrar con la siguiente reflexión? ¿Sí? Esto es una pincelada para que ustedes vean la cantidad de derechos humanos que tenemos las mujeres, las diversidades y todas las personas. Particularmente, yo recomendaría, cuando tengan su constitución con todos los tratados, que le echen una mirada a la Convención sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, que es como nuestra convención madre, digamos, para los temas que vamos a abordar aquí. Pero además, lo interesante es ver cómo hay una evolución de estos derechos. O sea,
los derechos consagrados en los tratados no solamente son el texto de lo que los tratados dicen, sino que los órganos encargados de su interpretación, los órganos de tratado, los técnicos de Naciones Unidas que se van nombrando periódicamente, van haciendo recomendaciones y observaciones. Entonces, por ejemplo, le van dando nueva interpretación actual a los tratados. Piensen que estamos hablando de tratados que pueden ser de 1948, que hoy tienen una interpretación dinámica. Entonces, los derechos sexuales y reproductivos que no están escritos, por ejemplo, con estas palabras en ninguno de los tratados, hoy en la interpretación que los organismos técnicos del sistema de Naciones Unidas le dan a los tratados, están incorporados. Entonces, por ejemplo, la no discriminación a las personas gays o lesbianas o trans está defendida por el Tratado de los Derechos Civiles y Políticos, por el Tratado de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por el derecho a la salud, por la Convención sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, por la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, hay interpretaciones dinámicas que protegen prácticamente todos los derechos y además hay algunos derechos que no están solo protegidos por una convención. Por ejemplo, la violencia contra las mujeres, ¿sí?, puede ser defendida utilizando el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos en todo lo que tiene que ver con el respeto a una vida libre de violencia y la integridad física, pero también puede ser defendido por la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. Entonces, estos tratados pueden ser utilizados y citados en los amparos que ustedes presenten para defender un derecho a nivel local. O sea, cuando ustedes van al juzgado a defender un derecho, pueden utilizar estos tratados como una herramienta para defender esos derechos. Y también ustedes pueden contribuir como ciudadanas o como organizaciones no gubernamentales a los informes periódicos que elaboramos las organizaciones de la sociedad civil, contando las violaciones a los derechos que hay en su provincia o en su localidad, ¿no? Entonces, en la segunda parte, que ahora queda a cargo de mi amiga Flavia, a mí me gustaría, más allá de lo que ella proponga, y en la parte práctica, sobre todo cuando trabajen con las docentes, con Isabel, y con la docente o con las tutoras y las docentes en Pampa del Indio y en General San Martín, está muy interesante que ustedes piensen. Primero, estas consignas se las quiero dar, ahora vemos qué hacemos con Flavia y después qué hacen con las docentes, pero me parece muy importante pensar, si a lo largo de su historia personal, de sus vidas, han sentido que les han violado algún derecho, ¿cuándo? ¿Quién? Si actualmente sienten que tienen algún derecho violado, ¿quién lo viola? ¿Cuándo? ¿Cómo? Si podrían utilizar alguno de estos mecanismos para la defensa de sus derechos. Si en su localidad creen que hay algún derecho violado, colectivamente o alguna persona, si sienten que hay algún grupo que tiene algún derecho violado, ¿quiénes? ¿A quiénes se viola? ¿Qué derechos se violan? Ese es como un ejercicio práctico, ¿no? De bajar a tierra lo que vimos así en teoría. Bueno, suerte, Flavia. No lo voy a pasar todo, lo voy a pasar cortado para que sepan que lo voy a cortar. Después, si lo quieren todo, lo ponemos para cuando trabajen en grupo. Que era para el otro, que para el hijo, que si no es para el hermano, que es para el marido, que para todo, porque los varones salen a trabajar en las minas, se van a otras provincias, las cosechas y todo eso, están presentes de alguna manera con una mirada que siempre se tuvo, que el varón tenía que traer de alguna manera la plata, pero que quien sostenía la otra parte, que también es plata, pero que no se ve, toda la producción, la familia, En el audio. la escuela, salir al campo, esquilar las ovejas, ver la sanidad de los animales, la mayor parte lo hacen las mujeres, lo hacemos las mujeres. Uno que es descuido. Y no, y si por ahí capaz a mí me que no hace todo. ¿Qué pasa? Te malagradece.
de la tarea que uno hace todos los días en el corral. Pues si te muere un chivo, que es descuido. Si se te pierde uno, que es descuido. Y no, y si por ahí capaz, a mí me ha pasado tener que andar todo el día en el campo detrás de los animales. Y así a muchas mujeres de acá del campo. Costumbre, digamos, de que la plata la tiene que manejar el hombre o que vos tenés que estar en la casa y tu trabajo no vale nada, no cobras nada. Entonces, cuando vos ya podés hacer algo y que vos haces tu plata y es tu dinero y lo manejas vos, es como ya sentís como un cierto empoderamiento, sería algo así, como que ya te sentís más segura de vos misma, porque ya es tuyo, no depende de nadie, más independiente sería. A mí eso yo he visto en muchas mujeres que ha sido un gran paso eso, que vos puedas tener tu propio dinero o tomes tus propias decisiones. La parte económica era muy importante para nosotras para tomar otras decisiones, quizás en la casa también, desde el detalle hasta cosas más grandes. Y eso nos da seguridad, confianza en nosotras mismas, de ir tomando decisiones y poder decir lo que nosotros queremos decir, ¿no? Porque es como que decir, bueno, sí, yo voy a poder, así que te da confianza es re importante. Digo, voy a sacar señal propia mía. Y cosa que no debería hacer si es el jefe de la casa. Si la tarea la llevamos nosotros, ¿por qué no somos reconocidos? Otra que en el momento de vender el guano, los chivos, de carnear, ¿quién son? Hay que tomarles la decisión, es a ellos. Y cosa que no debería hacer si la tarea de los animales la llevamos nosotros. Igual que el tema cuando hay que sacar las señales. A mí me pasa por ahí. Se me enojan a mí cuando yo digo voy a sacar señal propia mía. En los registros nunca aparecen mujeres, ya sea registros de tierra, registros de animales, registros de vivienda. Bueno, esas como que son varias cosas que injustas y también muy invisibilizadas. Siempre se figuran los hombres. Si vas a ver los registros en renta, están los campos siempre a nombre de los hombres. Las marcas y las señas están a nombre de los hombres. Mismo lo viéramos que ese es un problema verdadero y de ahí buscarle una solución. Con el tema de las tierras donde nosotros vivimos, es de mi papá. Mi papá ya hace 30 años quizás más de 30 años que está viviendo acá y quizás con el tiempo nosotros podríamos hacer también un registro de poseedores como que va a ser nuestro y vendría a ser, a mí me gustaría ponerlo a mi nombre. Nuestra problemática enmarcarla desde una mirada más política. Como movimiento, lo que yo rescato es que si no hubiese existido el movimiento o las organizaciones, creo que no hubiéramos empezado nunca con esto, porque nadie hubiese hecho esto, de pensar en las mujeres, por ejemplo, en nosotras, cómo nos tenemos que defender o cómo nos tenemos que plantar. Creo que no hubiésemos podido llegar hasta donde hemos llegado, y me incluyo yo también, Tratamos de trabajar la tierra de forma equitativa, digamos, ¿no? De equiparar las tareas de las mujeres y de los varones. Y eso nos da esa mirada más colectiva, más amplia y de buscar las oportunidades.
Me parece que ya es hora de que empecemos a existir, digamos, figurar nosotros también las mujeres, de que somos dueñas de algo. Hace falta un camino, pero hay que seguir insistiendo. Bueno, ¿lo alcanzaron a ver? ¿Se vio medio entrecortado? ¿Qué les pareció? ¿Se sintieron identificadas? La última vez nos dijeron esto de que no se entendía o que quedaba como les interesaba, pero bueno, estaba como muy lejos. Con el video, ¿qué les pareció relacionando lo del video? Si alguna puede relacionarlo con algo de los derechos. ¿Y con qué derechos? Si es que se quieren sacar no sé si hay gente también, cuántas personas más hay en sus casas. Bien, acá en el aula dicen derecho a la propiedad. Y el derecho a la propiedad, no te desmutees, quédate así, o sea, así quédate. El derecho a la propiedad, ¿qué ven ustedes? ¿Del video, de la vida de ustedes? ¿Cómo es ese acceso? ¿Ustedes tienen tierra, no tienen tierra, es tierra alquilada, se las prestan, trabajan la tierra, no, conocen gente? Bueno, nosotros acá en el Chaco, por ejemplo, tenemos que no hay muchos títulos de tierra. Las tierras no tienen títulos de propiedad. O sea, alguien iba a decir algo, perdón. Decía, un derecho a la identidad de las mujeres. Pasó siempre porque, como explicaba la señora, que antes, cuando se concedía un terreno, se ponía el nombre de los maridos y nunca se pone el nombre de las mujeres. O sea, identidad de, sobre todo de las mujeres, es uno de los derechos. Perfecto, excelente, a ser nombradas. Vieron que al final del video es importante, el derecho a la propiedad está en el 14, si no me equivoco, fíjense, ustedes me dirán ahí, o María José me va a decir bien ahora si me está escuchando. Lo que es importante en relación a esto que ustedes traen y del derecho a la... Sí, Antonella. Bueno, acá otra cosa que dicen es que a veces no le daban al marido, pero sí le daban al hermano varón. La propiedad. Claro. Claro, y lo que es, o sea, cómo estos tratados, o sea, lo importante es cómo estos tratados y cómo fue que nunca nosotras tuvimos la tierra, cómo nunca ustedes tuvieron la tierra, por qué se la tenían que dar a mi hermano, dónde estaba, y eso antes estaba en una ley, o lo peor era que no estaba que las mujeres no podían, sino simplemente no estaba porque se entendía que el que podía era un varón, y era un varón con determinadas características. Eso fue lo que vimos, que todavía yo lo tengo que grabar en la clase pasada. Ese varón con esas características era el que supuestamente era el que tenía todos estos derechos que ustedes están buscando y que están escuchando en otras mujeres que también les pasa lo mismo que a ustedes les pasa en el Chaco, que no se tiene acceso a esa tierra. Lo interesante es que esta lucha, cómo empezamos a tener estos derechos, es porque nos encontramos todas nosotras. Ustedes se encontraron y empiezan a darse cuenta que esto de que se le deje a mi hermano y no a mí, no solo me pasa a mí, sino que nos pasa mucho, nos organizamos y así vamos como conquistando derechos. Y esto, no sé si ustedes sabían que María José dio la parte más importante, hay una declaración de derechos así universales, como los que vieron con María José, que es importante, que es en los derechos del campesino y de todas las personas que trabajan en un medio rural, que si ustedes se ponen a pensar es del, si no me equivoco, 2018. Ahí lo que se reconoce es que las mujeres, primero se prohíbe la discriminación de las mujeres en el acceso a la tierra, y en segundo lado, que los estados tienen que garantizar, o sea que a mí me tienen que respetar, yo tengo que poder acceder a la tierra y me tienen que decir por qué no en caso de que no. ¿No? Entonces esto es para organizarse, cuando María José decía si son derechos más individuales o colectivos. Hola a todos, excelente video. Claro, Marisa, la violencia económica es el nombre que, digamos, englobaría, el paraguas que englobaría todo esto que estamos mencionando. Pero a lo que quería volver era al derecho de la declaración,
que es muy importante, desde el 2018, primero se reconoce la vulnerabilidad que existe en las zonas rurales. La vulnerabilidad, digamos, pensados por fuera de lo que es la vulnerabilidad en una ciudad. Son cosas distintas, se siente distinto, hay situaciones distintas. En la ciudad son cosas distintas. Entonces, en primer lugar, que hay que tener en cuenta esa vulnerabilidad para garantizar y para solicitar cualquier medida. O sea, que no es lo mismo que yo no pueda acceder a la tierra o que no pueda, como decía María José, esta chica PUOM, que no pudo acceder a la interrupción del embarazo en una situación de violación. Que yo no pueda hacer eso, que es un derecho, que está en una constitución, que está en tratados internacionales, que no puedo hacer eso, aparte en un contexto rural, en una zona donde también está declarado que es vulnerable, es más grave aún. Y eso implica responsabilidad del Estado. Yo soy muy mala para poder leer el chat, como que no puedo. Si alguna de las chicas que están en los cursos quiere ir compartiendo lo que están diciendo en el chat. Sí, Marisa dice, hola a todos, excelente video. Esa es una forma de violencia contra las mujeres, violencia económica, que veremos en la próxima clase. Y después César, que es de San Martín, dice, ¿acaso un título de propiedad estando a nombre de una mujer u hombre del vínculo otorga los mismos derechos? Pregunta. Claro, la pregunta sería si la mujer tiene un título de propiedad, ¿ese título vale menos? Como que esa sería la duda. Sí, dice, ¿acaso un título de propiedad estando a nombre de mujer u hombre del vínculo otorga el mismo derecho? O sea, si al marido o a la mujer le otorga el mismo derecho. Claro, tiene que estar. Claro, Sí, equitativo. Claro, sí. Claro que sí. Claro que sí. Ahora se puede acceder a eso, pero como mencionaban en el video y en la campaña esta, que las invito a que si la pueden ver, que se llama Fuera de Registro, la campaña se llama así, Fuera de Registro, solo el 10% de todas las mujeres que viven en zonas rurales y campesinas tienen esos títulos de propiedad a nombre suyo. Entonces, ¿cómo es que solo el 10% tiene acceso a la tierra y por el otro lado yo tengo una declaración universal hermosa que me dice que yo tengo acceso a la tierra, no solo acceso a la tierra, sino a cómo cultivarla, dónde cultivarla y qué cultivar y cuándo cultivar? Porque la Declaración de los Derechos Campesinos y de las personas que trabajan en zonas rurales dice, tengo derecho a cómo, qué y cuándo cultivar. Y no solo eso, sino tengo acceso a la semilla, y reconociendo que las que garantizan y conservan esa semilla son las mujeres. Ahí hay un bache. ¿Qué pasa entre estos derechos y que solo el 10% tenga registro? O sea que del total de las personas registradas, solo el 10% son mujeres, el resto están no los varones. ¿Por qué? El tema es que el trabajo para mí de las mujeres agropecuarias sigue invisible para el Estado. Es como decir vos, el trabajo de recaudar la semilla es totalmente de las mujeres. O sea, viene desde ahí. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado que en charlas o en los mismos movimientos de mujeres o en otros espacios, supongamos en otros espacios, en la calle común, en los espacios comunes donde se transita, que hay un derecho que garantiza y resguarda eso de esa acción que nadie ve, que no salen las propagandas, que no saben los gobiernos, el trabajo de recaudar y conservar esas semillas de las mujeres, que es el germen de la vida. Bueno, por eso estamos acá, para generar como, bueno, esta herramienta teórica, esto que hay un tratado, ¿qué quiere decir? Que tengo derechos, o sea, y se está reconociendo. Entonces, poder organizarse y decir por qué esto no se está viendo. Cuando hay algo que no se ve sistemáticamente, o sea, por mucho tiempo, y que es una constante en el tiempo, ahí hay una desigualdad creada. No es nada. Creo yo que tiene que ver un poco también con el tema cultural. Desde años que, por ejemplo, las mujeres, los maridos no le iban a dejar ni le dejan reclamar a las mujeres porque dicen que como machismo. En Pampa del Indio, ¿les parece algo? ¿Les parece que hagamos, no sé si les quieren hacer esa línea del tiempo y después compartirla, o quedan como con esa tarea con las consignas de María José, o tiene alguna consigna como para bien clara de en esta época yo no tuve derecho a esto, y que lo podamos compartir para que ya ustedes después se puedan ir como a hacer la línea del tiempo ya y
hacer el receso y el descanso, la clase con las docentes, ¿verdad? Yo creo, compañeras, que el trabajo de la segunda parte lo pueden hacer con la tutora. Me parece que no habría que perder la clase de hoy, entonces, si Diana se anima, ella puede coordinar esta actividad, y lo mismo Antonella, no sé si la vas a coordinar online o tenés muy poquitos alumnos, pero a ver, a mí me gustaría, antes de que nos vayamos o que cerremos esta parte, que quedan 20 minutos más o menos, en primer lugar, si hay preguntas en relación a toda la larga exposición que yo hice de los tratados y del sistema de Naciones Unidas, el sistema interamericano, etcétera. Si algo no entendieron, si obviamente esto es algo que se estudia en muchas clases y yo quise dar un panorama general, pero me parece interesante si tienen preguntas de todo lo que ametrallamos hoy, estaría bueno. Segundo, yo vi que en Pampa del Indio tienen unas constituciones, estaría bueno que lean, aunque sea, entiendo que las constituciones que tienen en mano en Pampa del Indio no tienen los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero al menos podrían leer los artículos 14, 14 bis, 16 y el 75, inciso 22, para ver de lo que estamos hablando. Y estaría bueno si online pueden echar una mirada a alguno de los tratados, la Convención sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, me parece que está bueno, incluso la pueden poner online y la ven en la pantalla gigante, tal vez en Pampa del Indio, y acá Antonella la puede poner en pantalla. La otra cosa que me parece importante es esto. A mí me gustaría escucharles, por ejemplo, a la pregunta de, ¿ustedes creen que en este momento en Pampa del Indio o en General San Martín se violan algunos derechos? ¿Tienen registro ustedes de violaciones de derechos que hoy transcurran en sus localidades? ¿Violaciones de derechos a ustedes, personas en particular, o colectivas, o a otras personas? ¿Tienen algún registro? Si tuvieran que decir qué derechos se violan hoy en su localidad, ¿qué dirían? O si ustedes sienten que tienen algún derecho violado, ¿cuál sería? Voy a hablar yo, si les parece. Acá hay mucho con el tema de salud, por ejemplo. Es un conflicto porque hay muchos de los derechos, por ejemplo, el del IBE, el del ILE incluso, no los quieren realizar. Hay un problema moral con los médicos, a pesar de la ley y demás, que no se cumplen y hay que pelear un montón. Incluso hay mucha violencia obstétrica acá, mucha negligencia médica hay. Sobre todo en ese ámbito es bastante complicado en San Martín. Antonella, ¿y ustedes se han organizado como con redes de cuidado, abogadas feministas o redes para garantizar esos derechos, o cómo es eso? Estamos en proceso de armarlo, porque no era muy visible antes, entonces empezamos a armar y de a poquito, digamos, vamos haciendo eso. Acá, siendo una localidad bastante grande, no hay socorristas, no hay otros sectores, digamos. Sí hay una Secretaría de la Mujer que también es nuevita, así que se está armando de a poquito. En ese sentido, lo que quiero decir es, por supuesto que si se va a presentar una acción judicial o un reclamo, en general se necesita una abogada, por lo menos para que les ayude a darle forma a la cuestión. Nosotras en este curso vamos a tener una clase específica sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, y van a estar viniendo del Ministerio de la Nación, de la Dirección de Derechos Sexuales y Reproductivos, y entiendo que también a nivel local
coordinaron de que estén personas responsables de derechos sexuales y reproductivos que van a estar presentes. Entonces, estaría bueno en esa clase, que creo que es la clase 5, que retomemos esta cuestión. Pero en la clase 4, que la veía Marisa Malvestiti, que creo que es la clase que viene, vamos a estar hablando de violencia, si no me equivoco. Y, por supuesto, la privación del acceso a la interrupción legal del embarazo o a la interrupción voluntaria del embarazo, además de configurar una violación a un derecho sexual y reproductivo, configura una situación de violencia institucional contra las mujeres. Eso también lo vamos a retomar en la clase que viene. Entonces, en primer lugar, lo ideal sería poder organizarse para hacer un reclamo viendo esa dependencia, si es una dependencia de salud municipal o provincial, a quién habría que presentarle el reclamo. Y por supuesto, hay vías administrativas para hacerlo antes de llegar a una acción judicial, pero obviamente es una cosa importante. Ahí vemos una mano levantada, Daya, ¿sí? Sí, acá quieren aportar algo. Buen día a todas y todas. De Pampa del Indio, hoy va a cubrir la parte presencial la gente del Ministerio de Desarrollo Social local. Entonces ellos van a estar trabajando junto con nosotros justamente todo lo que sea derechos, y está con nosotros una asistente social, la jefe de desarrollo social local y otros acompañantes, creo. Así que nosotros cubrimos esta segunda parte en la ausencia de Isabel, donde estaríamos trabajando también el tema tierra. Así que muchas gracias. Bueno, buenísimo. Escuchamos entonces otros comentarios sobre violaciones de derechos en Pampa del Indio. Bueno, yo reforzaría lo que dijo Antonella. Hay mucha violencia, digamos, en el caso de obstetricia, porque a nosotros nos pasó que San Martín es el lugar donde van las embarazadas de acá de Pampa a tener sus bebés. Y pasó varios casos, digamos, que fueron las mamás embarazadas con ya 2 o 3 hijos, y uno de los casos fue que las ligan sin consultar, y otro es que muchas veces fueron vivas y volvieron sin vida. Bueno, es súper grave lo que decís, y te digo una cosa, en primer lugar, sobre todo los casos de ligaduras sin consentimiento son casos que dan lugar a reparaciones e indemnizaciones importantísimas, y yo no dejaría pasar el hecho. O sea, más allá de que tendríamos que trabajar para un cambio actitudinal por parte de los efectores de salud en términos de que sepan lo que es la violencia obstétrica o que sepan lo que es la violencia en cualquiera de los casos, me parece que no dejaría pasar las circunstancias que referís como casos concretos que deberían ser llevados a la justicia, porque a nadie la pueden obligar a abortar, a nadie la pueden obligar a tener un hijo, a nadie la pueden obligar a dejar de tener hijos o hacer una ligadura forzada. Es gravísimo, o sea, es una cosa muy grave lo que estás diciendo. Así que bueno, retomaremos este tema, no nos olvidemos para retomarlo en la clase 4 y en la 5, ¿verdad? Otras cosas las queremos escuchar a ustedes, compañeras. Estamos con temas de salud y obstétricos, pero también nos gustaría escucharlas en relación a la igualdad entre varones y mujeres, en relación a la igualdad entre varones y mujeres al interior de las organizaciones indígenas, campesinas, en los ámbitos donde ustedes se desempeñen. Ahí en las consultas sobre el valor de la propiedad. A ver, si una persona casada compra o adquiere un bien, si lo adquiere a título oneroso, o sea, si lo compra,
y está casado, ese bien es ganancial, ¿sí? Aunque no lo ponga a nombre de la mujer y el titular sea el varón, la mujer es dueña del 50% de esa tierra, pero igualmente, si los dos trabajaron para ganarla y los dos trabajaron para ganar ese dinero, lo lógico sería que se ponga a nombre de ambos. Es distinto cuando alguien hereda. Si muere mi papá y yo heredo, el bien es mío solo, aunque esté casado. O sea, aunque esté casado, si heredo un bien, el bien es de la persona, del hijo que lo hereda, o de los hijos que lo heredan, no de los matrimonios. ¿Sí? No sé si esa pregunta está respondida con este comentario complementario del chico que preguntaba. Otros ejemplos de violaciones de derechos más allá de los de la salud, chicas, entiendo que O todas... las chicas que habían, no me acuerdo, la chica que vino recién a la Cámara de Pampa del Indio que decía que iban a trabajar la tierra, qué violaciones a la tierra, ¿no, María José? ¿Puede ser que nos cuente que habían pensado en eso? Sí, porque dicen que van a trabajar con el Ministerio las violaciones a los derechos en relación a la tierra. ¿Qué podrían explicarnos un poquito más cuáles serían las violaciones en los derechos en relación a la tierra? O sea, primero, yo entiendo que aquí hay gente de pueblos originarios. Toda la gente de pueblos originarios que está acá, ¿tienen reconocidos sus tierras ancestrales o están sometidos a las situaciones de permanentes juicios y a la ley que se prorroga en el Congreso Nacional? ¿Hay casos en el aula de esta situación? Sí, María José. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, perfecto. El tema de lo que es tierra, justo estábamos hablando varias mujeres, de que en Pampa del Indio tenemos varias posiciones en lo que es tierra. Hay propietarios hombres, hay propietarias mujeres, hay constancia de ocupaciones en lo que es territorio acá, ejido municipal, que lo ocupan hombres y también mujeres. En ese sentido, en Pampa del Indio no vamos a discutir porque hoy vamos a sacar en blanco lo que estamos aquí, que hay varias propiedades que ya están a nombre de mujeres. Lo que nosotros tenemos y es la faltante de tierra y usurpaciones, es la violencia que estamos sufriendo en nuestro territorio como Pampa del Indio, que fue un caso donde han salido en todos los medios las usurpaciones por faltante de tierra, digamos. Entonces eso va a ser un tema que vamos a trabajarlo hoy con las chicas que están de desarrollo social, digamos, hablando de este tema. Sí tuvimos, por ejemplo, donaciones incluso de algunas instituciones a algunos grupos. Eso también vamos a verlo ahora. Y lo que no tenemos soluciones son varios casos de organizaciones que tienen más de 40 años, que venimos con el tema del Instituto de Colonización, donde esas tierras no tenemos los papeles legales, teniendo 40 años, 30, 20 años. Entonces es un tema donde se convierte en un problema, digamos, donde incluso abogados han trabajado años en esta cuestión y no tuvimos soluciones ni de parte del gobierno ni de los abogados. Así que es lo que podemos decir, digamos, el tema de tierra. ¿Se entendió? No sé si se entendió, le entreveré más. Eso lo podemos hablar como organización, digamos. Después quería preguntarles cómo es la educación sexual, el acceso a la educación. La pregunta es esta. ¿Hay una obligación legal de que haya educación bilingüe en todas las escuelas? ¿Eso se cumple o no se cumple? ¿Hay una obligación legal de que haya educación sexual en todas las escuelas? ¿Eso se cumple o no se cumple? Es más, en este momento
en el ámbito de la campaña nacional por el derecho al aborto, ayer tuvimos una denuncia importante contra Chaco en general por un tema vinculado a educación sexual, donde en lugar de impartir educación sexual conforme los contenidos estipulados y vigentes que tienen rigurosidad científica, estarían dando educación sexual con algunos contenidos mezclados con cuestiones religiosas y otros ingredientes. Entonces, nos gustaría saber en este aspecto de las adolescentes que estén en el aula, de las mamás de adolescentes que estén en el aula, de quienes tengan hijos en edad escolar, si son de comunidades indígenas, si se cumple con la educación bilingüe satisfactoriamente y si se cumple con la educación sexual. Acá está una chica para hablar. Hola, buen día. Estuvimos acá conversando un poco con las personas. ¿Cómo te llamas? Sofía. Sofía. Y en relación a la educación bilingüe, no se cumple en todos los niveles, se cumple en el nivel primario. Cada una de las escuelas rurales, sobre todo, cuenta con un ADA, que es auxiliar docente aborigen, que acá tenemos algunos compañeros presentes, pero en el nivel secundario no. Y en el nivel superior, por ejemplo, sí hay algunas materias que están relacionadas a la enseñanza de la educación bilingüe, pero después hay un instituto de educación bilingüe intercultural. Buen día, mi nombre es Mónica, docente del CESBI, que es un centro de estudios de enseñanza bilingüe intercultural para el nivel superior. La realidad de Pampa del Indio, como a nivel provincial, es que hay cargos para lo que es el nivel primario e inicial, ¿sí? Y nosotros tenemos como instituto egresados de profesorado de pedagogía, ciencias jurídicas, para lo cual no existen cargos en las escuelas públicas para profesores de nivel secundario. Y bueno, los institutos de nivel superior crean las carreras bilingüe intercultural, pero a la hora de ir a insertarse en el ámbito educativo, muchas veces tienen que pelear y crear y acudir a los recursos de amparo para poder establecerse en la Junta de Clasificación. Ok, a mí me gustaría que en la parte práctica de hoy, independientemente de que aprovechen quienes tienen allí a la gente del Ministerio de Desarrollo Social, pero que se den un espacio, tanto Antonella lo coordinará con su grupo, como Dayana lo coordinará con su grupo. Tomen nota, por favor. Lo que yo les voy a pedir es que traten de hacer una especie de reporte, minuta, síntesis del diagnóstico que ustedes hagan de violaciones de derechos en su localidad y provincia. Entonces nos van a aclarar cuando hay una violación de derechos si es solo que pasa en tal lugar o si pasa en toda la provincia, si es que lo saben. Pero me gustaría que repasen los temas que tengan que ver con una vida libre de violencia, o sea, hay detenciones arbitrarias, hay situaciones de gatillo fácil, tortura, desaparición de personas, ¿registran algo de este tipo? ¿Han sufrido algo de este tipo en lo personal, en lo familiar, o lo conocen en su comunidad? En segundo lugar, temas que tengan que ver con la salud, como explicaron recién, pero también me parece que es importante no solamente registrar esto de salud sexual y reproductiva, sino en general, ¿no? Si hay alguna otra situación de violación de derecho a la salud, violación de derecho a la educación, por supuesto, esto de incumplimiento de la educación sexual o el incumplimiento de la educación bilingüe, me parece que es un tema, pero puede haber otros aspectos. Discriminación en la educación o discriminación en la salud
por indígenas o por mujeres o por niñas o por lo que sea. Después me interesa también que registren el derecho a un ambiente sano. ¿Tienen adecuado acceso al agua? Hay situaciones de contaminación, hay situaciones que pueden estar referidas a la privación de un ambiente sano. ¿Han sufrido o sufren, no sé, las fumigaciones con agrotóxicos cercanas, o hay situaciones de deforestación o tala de árboles que sean perniciosas porque hayan cambiado, hayan tenido un impacto sobre el régimen de aguas? Porque ustedes saben que, digamos, es distinto si hay bosques cerca, que si desaparecieron los bosques, entonces tienen inundaciones o tienen sequías. Hay algo que ustedes conecten con lo que está pasando, tiene que ver con la mano del hombre que incidió en tal cosa, ¿no? Eso me parece importante. Después el tema del derecho a la vivienda. ¿Tienen adecuado acceso a la vivienda? Vivienda no es ser propietario necesariamente de la vivienda. El derecho a la vivienda se entiende como el derecho de las personas a tener un techo estable, con todas las condiciones de confort requeridas para la zona. Entonces, supónganse, si ahí hay mucho calor, tiene que tener la ventilación o la refrigeración suficiente. O sea, la vivienda es un techo estable, sea que sean propietarios o que lo alquilen o que se los presten, un techo estable, que no tengan miedo de ser echados del lugar a donde tienen vivienda, y con acceso a agua, energía, las cosas básicas para la vida cotidiana hoy. Por ejemplo, a mí me gustaría saber, el acceso a Internet hoy es parte de nuestra necesidad básica para trabajar, para estudiar. No se queden cortas, no se queden cortos al plantear lo que les falta, lo que no llega, lo que funciona mal, ¿no? Después, bueno, acceso a la cultura, acceso al deporte. Me gustaría que amplíen si todos los niños, niñas, adultos tienen acceso a poder practicar un deporte, a poder hacer actividad física, si pueden ver una obra de teatro, si hay espectáculos musicales, no sé, propios o que vengan, no sé, todo lo que se les ocurra está bueno. Cultura para como aclarar ahí un poquito de cultura y recreación, si hay centros de deporte cerca donde viven, si están todos como concentrados en una zona o no. Y después también había alguien que había dicho que había mucha desigualdad en el ámbito laboral, si es una situación que comparten todas, cuáles son esas discriminaciones, poderlas identificar, si las pueden escribir y después nos las comparten, eso es muy importante primero para poder identificarlas, nombrarlas, y después para ver también desde la escuela cómo nos podríamos organizar, qué se podría hacer, qué no, pero bueno, empezar a pensar entre ustedes cómo articular todo eso. Sí, entonces, trabajo, educación, salud, que son los derechos que ustedes dijeron al principio, ¿no? Pero yo les agregué el ambiente, que es muy importante en la zona en donde ustedes están, y después los temas que tienen que ver con la igualdad entre varones y mujeres. O sea, hay igualdad entre varones y mujeres en el acceso a los cargos políticos, en el acceso a, no sé, al empleo, cobran los mismos salarios por la misma tarea. ¿Qué pasa con el cuidado infantil? Los papás y las mamás en la misma medida dedican el tiempo a cuidar a los niños, niñas. Hay jardines, hay donde dejar a los chicos cuando el papá y la mamá trabajan, cómo se organiza todo el tema de cuidados. Y después nos interesa también si hay situaciones de discriminación. Hay discriminación de las personas con discapacidad. La discriminación puede ser que no hay accesibilidad en la escuela, o la discriminación puede ser que no las contratan para un trabajo. Hay discriminación de los adultos mayores, de las personas viejas. Hay discriminación de las personas por ser gay o por ser lesbiana o por ser trans
o por ser indígena, o por ser boliviano, o por ser peruano, o por, no sé, esas cuestiones me parece que son las más básicas. Y eso, por supuesto, quedaría en la minuta que nos pasen Antonella y Dayana, queda como en la síntesis, ¿no?, del día de hoy. Es como bajar a tierra qué violaciones a los derechos humanos tengo en primera persona y como colectivo del pueblo, de la ciudad donde están viviendo, ¿no? Bueno, yo cerraría por mi parte esto, no sé cómo sigue el cierre de Flavia. No, lo hemos ido haciendo, así que con este cierre yo creo que ya está bien por la hora. Yo creo que está bien, no sé si las chicas quieren algo, las consultas las fui contestando, las que vi. No sé si hay alguien más que quiere consultar algo más. Bueno, chicas, por nuestra parte nos vemos el sábado que viene. Chao. Gracias. Nos vemos. Muy linda la clase, espero que les haya gustado. Chao, chao.